Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenos días, soy Mariana Escobedo, esto es Agenda y Contexto y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de todo lo más destacado que en el año pasado se registró en el Congreso local de la Ciudad de México. Estamos hablando de que hubo 3 leyes a destacar en el 2019 en diversas materias. La primera y la más importante, los cambios que se realizaron a nivel legislativo, el debate que se llevó a cabo para poder crear esto que se ha llamado la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por otra parte, aquí en esta mesa de debate, por supuesto que Capital 21 abrió la mesa para que viniera Olimpia Coral Melo con el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y aquí amarraron un acuerdo, un compromiso para poder aprobar esta ley Olimpia en beneficio de todas las mujeres en la capital. Y otra ley muy importante a destacar en este periodo que ha concluido el año pasado en el Congreso local fue sin duda la iniciativa para prohibir los plásticos. Son tres iniciativas que lograron destacar a nivel nacional y por supuesto incluso también a nivel internacional, colocando a la Ciudad de México a la vanguardia. Para hablar de este tema, esta mañana me da muchísimo gusto presentarles a la diputada Lisette Clavel. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, diputada? Mariana. Qué gusto verte de nuevo. Igualmente, gracias. Y bueno, también contamos con la valiosa participación del diputado Carlos Castillo, el diputado de Morena, en el Congreso local. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Pues a ambos no los veo desde el año pasado. Qué bueno que ya están con nosotros ahora en esta nueva etapa, en este nuevo año 2020, pues para hablar del trabajo que están haciendo, de lo que sí es positivo, hay que destacarlo, de lo negativo, de los que falta, de algunos avances, pues hay que mencionarlos, hay que destacarlos. Sin duda ha sido cómo lograron crear el consenso para avanzar hacia la nueva fiscalía y por supuesto la discusión en beneficio de las mujeres luego de que se irrumpió en la escena pública esta urgencia de atender las causas de la violencia que pues lamentablemente colocan a la capital del país en un deshonroso lugar en feminicidios y en violencia contra las mujeres. Y otra de las iniciativas, pues la del plástico. Empezamos contigo, Lisette, ¿te parece? Muchísimas gracias, Mariana. Sí, mira, en de las 3 leyes que acabas de mencionar, una quizá la más importante para las mujeres en específico como género fue esta de la ley Olimpia. Un gran logro porque combina esa necesidad de las mujeres por vivir tranquilas, por vivir fuera de la violencia, pero además también con las nuevas modalidades de violencia que se puedan estar dando, que son en materia digital. Esta ley Olimpia lo que hace es combinar esa protección hacia las mujeres, el impedir que se esté transmitiendo material sexual por las nuevas modalidades de texting, sexting, etcétera, y impedir y dar tranquilidad a las mujeres en el uso pleno de su sexualidad sin ser agredidas por ello. Me parece por eso una de las más importantes. No queda cubierto el pendiente para las mujeres, pero me parece una de las más importantes y, como bien dices, una de las que desde esta plataforma pudo ser impulsada con mucho éxito para las mujeres en la Ciudad de México. Sí, bueno, y sin duda esta mesa pues abrió el debate para que esta ley pudiera ser una realidad en la capital del país. Hasta ahí vamos bien con el tema de la ley Olimpia y lo que sigue, hay todavía otras demandas de las mujeres a nivel capitalino. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, Carlos? ¿Cuál fue la manera en que lograron este consenso con el resto de los partidos? Y nos puedes explicar cuál fue la dinámica que tuvieron ustedes y la discusión en el Congreso. Pues mira, Mariana, te puedo comentar que tuvimos un primer año muy productivo para la Ciudad de México en el Congreso. La ley Olimpia, que ya comentaba mi compañera Lisette Clavel, también una ley muy importante para el medio ambiente de la ciudad, la ley de no más plásticos. Eliminamos ya las bolsas de plásticos para la ciudad. También creamos la ley de la Fiscalía. En días pasados la procuradora... Bueno, la ahora fiscal Ernestina Godoy presentó un plan de 20 acciones para fortalecer la Fiscalía que va a ayudar, va a beneficiar el tema de la Procuración de Justicia en la ciudad. También 2 cosas muy importantes. Mi compañera Lisette Clavel, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, llevó a cabo el proceso de fortalecimiento y creación del nuevo Consejo de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la ciudad, que va a fortalecer y va a generar un impulso económico para la ciudad. Y a mí, por mi parte, me correspondió llevar a cabo la construcción del sistema local anticorrupción de la ciudad.
después de 2 años y medio tenemos ya un sistema local que va a fortalecer el combate a la corrupción en la ciudad. Estamos siendo una legislatura muy productiva y que estamos haciendo historia en la ciudad. No, bueno, sin duda, y por eso abrimos con ese comentario. Lograron cambiar la historia, Así lograron es. modificar la ley. ¿Qué pasa con todas las críticas que se suscitaron en el debate interno con el PRI y con el PAN y con el resto de los partidos, con el Partido Verde y con el resto de los partidos que están en el Congreso? ¿Cómo estuvo la discusión? Si nos puedes dar un balance para cerrar el 2019 y justamente el tema con relación a la Fiscalía. Bueno, mira, el caso del Grupo Parlamentario de Morena, que somos mayoría, con nuestros amigas y amigos aliados del PT, del Partido Encuentro Social, que tienen bancada, fuimos una mayoría responsable. No avasallamos a la oposición, sino que construimos consensos y la mayoría de las reformas de las leyes que construimos fueron por consenso. Muy pocas fueron las que llevamos la mayoría hacia adelante. Entonces, también hay que reconocer que por parte de la oposición ha habido un acompañamiento hacia el proyecto del gobierno de la Ciudad de México, hacia el proyecto que traemos el Grupo Parlamentario de Morena. Entonces, ha habido esta correlación de no ser una mayoría aplastante y que hemos escuchado, que hemos integrado a las opiniones de la minoría, y la minoría ha sido responsable en términos de acompañar el proyecto de gobierno de la ciudad. Estas iniciativas fueron avaladas y aprobadas por consenso. ¿Nos puedes decir cómo se llegaron a los consensos? Pues te lo comento, incluyendo las opiniones de la oposición, a la hora de que estuvimos en los debates. Te voy a poner un ejemplo: en la Ley de Desarrollo Económico tuvimos algunos debates en la integración de las y los diputados al Consejo de Desarrollo. Al final acordamos y planteamos una integración plural de todas las fuerzas políticas del Congreso. La Ley Olimpia, bueno, la Ley Olimpia fue excepcional porque ese fue un tema muy interesante. Es una iniciativa y una ley ciudadana que el Congreso fortalecimos. Te voy a poner un ejemplo, esto es de avanzada. En la Ciudad de México no solamente se establece la pena a la persona que comparte una imagen íntima de otra persona sin consentimiento, sino que también se hizo un acuerdo con Facebook, con Google, con YouTube, con estas plataformas, para que también el Ministerio Público le puede mandatar a estas plataformas a que baje esa imagen 24 horas después de que la persona hizo la denuncia. Entonces, no solamente se generaron consensos, sino que se dieron en avanzada. La Ley Olimpia se ha aprobado en varios estados, pero en la Ciudad de México tiene estos elementos de avanzada que no tienen los otros estados. Diputada Clavel, desde la bancada que representas, que es el Partido del Trabajo, has acompañado al Morena a lo largo de todo el año, al igual que tus compañeros en el Congreso local. Ahora que sigue, estamos ya hablando ante un nuevo reto, luego de que también aprobaron de manera positiva y por consenso la ley para prohibir los plásticos. Mira, Mariana, yo creo que es justamente eso que estás diciendo sobre el proceso legislativo. Nos indica muchas cosas y nos da la pauta. La verdad es que no estamos llegando a inventar nada. El constituyente nos dejó marcados muchos pendientes que teníamos que cubrir como primer congreso e incluso con fechas perentorias para cada uno. Algunos de mis compañeros utilizan decir que tendríamos que armonizar todas las leyes cambiándoles la nomenclatura de Distrito Federal a Ciudad de México, pero hemos ido mucho más a fondo. Hemos modificado esas leyes de tal suerte que se vuelva una ciudad como en los ejes rectores que han sido planteados desde las diferentes, como tú bien dices, desde la jefatura de gobierno, acompañando a Morena, acompañando al PES, acompañando al Partido del Trabajo, para poder hacer de la Ciudad de México una ciudad de vanguardia y una ciudad que tenga que ver no solamente la vanguardia en materia legislativa, sino en materia sustentable, vivienda, etcétera. Hemos cumplido algunos de esos plazos. Los que no nos hemos visto en capacidad de hacerlo, hemos modificado los plazos para llevarlos a cabo, pero tenemos ya marcados muy claramente algunos para constituir en este año. Este año tenemos pendiente la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Estamos hablando de prospectiva y democracia, pero con planeación. Me parece muy importante porque no hay leyes o no había leyes que hablasen del futuro con planeación, ¿no? Tenemos una ley de ordenamiento territorial pendiente, tenemos pendiente también la ley de las personas trabajadoras no asalariadas, esa no tiene plazo perentorio. En la de educación, ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de México, la de responsabilidad mercantil
y bueno, me parece que con esas tenemos más que suficiente para trabajar, pero además hay agendas individuales de cada uno de los grupos parlamentarios, así como de cada uno de los diputados, y como bien dices, los avances han sido muchos. En materia de plásticos ha sido enorme el avance que tuvimos. Somos ya de las entidades que está procurando un mejor medio ambiente a través de ello, pero también es importante decir que tenemos que combinar el tema medioambiental con el tema económico. Es decir, tenemos que buscar la salida para todos esos productores de plástico que ya teníamos instalados, los expendedores de plástico, y buscar las salidas económicas que les vamos a dar a ellos. Al mismo tiempo, estos nuevos materiales compostables tenemos que establecer el mecanismo a través de cuál se volverá material compostable. La agenda es muy alta, las mujeres siguen teniendo pendientes en materia de legislación, tenemos pendientes también en movilidad y empleo, tenemos pendientes en programas sociales. Todo eso tiene que atenderse este año porque es el año intermedio en el cual tenemos que ser mucho más productivos dentro del Congreso. No, por supuesto, sin duda. ¿Qué te parece si nos damos por partes? Sí, son diversos temas, son diversas iniciativas que están también en el cajón, incluyendo la de los animalistas. Sí. Bueno, pero ¿les parece? Vamos a una primera pausa y regresamos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es hoy a las 5 de la tarde. El tema en la mesa, la Agenda Legislativa 2020. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, la Agenda Legislativa 2020. Mira usted que un tema también, un asunto muy delicado en el que pues no ha habido consenso de las fracciones parlamentarias, es en el tema de las infancias trans. La gente lo que desea cuando son padres de familia de un niño o de una niña trans, lo que desean pues es simplemente cambiar el nombre del menor, de la menor, y en eso pues no hay consenso. El Partido Acción Nacional, el PRI y otros partidos tienen su propio punto de vista. ¿Dónde se está atorando la discusión ahí, Carlos Castillo, tú que eres diputado de Morena? ¿Por qué se está atorando la discusión y si ves muy lejana la posibilidad de que se apruebe esa ley? Pues mira, más que atorada la discusión, te podría decir que estamos ampliando el debate. Es decir, en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que preside nuestro compañero Temístocles Villanueva, se llevó a cabo un proyecto de dictamen, pero se decidió consultar no solamente entre las y los diputados del Congreso, sino también socialmente. Con la sociedad, con padres de familia, con organizaciones de la sociedad civil, con el propio gobierno de la ciudad. Más allá de comentar de que está atorada la discusión, estamos ahorita en un proceso de consulta de la misma ley. Te comento, el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México ya nos mandata a consultar todas las leyes que desde el Congreso estemos diseñando. Entonces, en este momento decidimos hacer una pausa en cuanto a la ley de infancias trans para poder hacer este debate amplio. Hay algunos temas que ahorita fuera de cámara platicábamos, por ejemplo, si uno de los padres puede acompañar al menor para llevar a cabo el procedimiento jurídico, si serían ambos padres, qué sucede en términos de cuando son padres separados. En fin, son debates que se están llevando a cabo, y lo que estamos buscando es que en su momento, en cuanto se discuta, se apruebe la ley, pueda llevar a cabo ya todo este fortalecimiento detrás social de discusión. En otros países, en otras sociedades, ¿cómo han resuelto a nivel legislativo el asunto? Un poco ese proceso legislativo descrito por Carlos es cierto. En otros países lo que se hace, y lo describo muy básicamente sobre todo para el auditorio, es un diputado o un ciudadano puede meter una iniciativa, esa iniciativa se revisa, se manda a una comisión, esa comisión especializada en el tema la revisa con los integrantes diputados, revisa, le hace algunos ajustes o directamente la presenta, la consulta. Se hacen esas consultas de las que nos hablaba el diputado Carlos Castillo, y posteriormente elabora un proyecto que se presenta al Pleno primero a la misma comisión para ser aprobada dentro de la comisión y después al Pleno para ver si reúne los requisitos para volverse ley.
En todo este proceso hay una especie de derecho comparativo que se hace con otros países. Otros países han resuelto esto bajo la misma circunstancia en la que se encuentra ahorita la Ciudad de México. Los niños tienen ese derecho, ya está plasmado ese derecho, pero tiene ciertos trámites administrativos a cumplir que les ha dificultado el paso a los padres para poderlo ejercer. Entre otras cosas de lo que se quejan los padres es de los diferentes estudios a los que tiene que ser sometido el infante o el menor de edad para poder determinar si es factible o no ese cambio. Estudios psicológicos, estudios médicos, una serie de entrevistas que tienen que pasar para poder determinar el cambio. La iniciativa que nos llegó, esta iniciativa que está promoviéndose desde la comisión, lo que plantea es evitar esos pasos y que sea decisión del niño, más aparte de uno de los padres. Pero la discusión, como bien lo dice el diputado Carlos, está todavía en la mesa. Todavía no hay forma de contener todas las opiniones de todos los actores involucrados para decir vamos adelante en un sentido o en otro. Parte de esa discusión tiene que darse con la comparativa que se hace con los otros países. Hay países de avanzada que pueden decir hemos liberado esos requisitos, pero hay otros también que lo que dicen es que esos requisitos, y también son considerados países de avanzada, que dicen esos requisitos son necesarios para garantizar y tutelar el bienestar mayor del menor de edad. Bueno, Lisette, diputada, lo que pasa es que los activistas trans, las activistas trans, las mujeres trans que están en estos movimientos de transgéneros, bueno, lo que quieren definitivamente es que haya un cambio nada más en el nombre, desde los niños y las niñas. En el acta de nacimiento es un cambio de nombre como ocurre en otros países. Aquí en esta mesa hemos tenido a Gloria Davenport y también a Kenia Cuevas, que son dos mujeres trans activistas de pues muchísimos años atrás y ya llevan décadas, incluso ellas dos, trabajando estos temas. ¿Consideran viable que sí pueda hacer en este periodo, en este sexenio, este cambio? Pues tiene que darse la discusión por lo menos. Yo creo que sí puede hacerse el cambio, aunque ahí lo que diría es difícil y no es necesariamente posiciones de partidos políticos. Me parece que hay posiciones diversas entre los diputados, porque efectivamente lo que se solicita es un cambio en el acta de nacimiento, pero el acta de nacimiento es tu documento de identidad inicial y ese a su vez tiene varias consecuencias. Por ejemplo, tú emites un pasaporte, una CURP, una cartilla de vacunación con base en ello. Tendrías que hacer una modificación a una serie de documentos. Por eso son los análisis y todos los procesos que se llevan a cabo, porque hay que ver todas las implicaciones jurídicas que tiene para ese menor, para esa familia, y me parece que es en el seno de las familias donde se toma la decisión, eso es cierto, pero también hay que dar el andamiaje jurídico para que ese cambio, en todo caso, de darse, tuviera suficiente certeza. Bueno, pues ahí tienen parte de lo que vamos a ver a lo largo de los siguientes meses. Seguirá la discusión de las infancias trans y otro tema que también tiene su propia polémica es el Instituto de Planeación, la Ley de Planeación. Carlos Castillo, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, mira, como lo comentaba mi compañera Lisette Clavel, en el periodo pasado aprobamos la Ley de Planeación de la ciudad. Esta ley da vida al Instituto de Planeación Democrática de la ciudad y nos falta, y es lo que en este periodo vamos a llevar a cabo, en crear la ley orgánica del Instituto de Planeación. ¿Qué significa todo esto para la ciudad? Significa que ya el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad va a ser ordenado. Es decir, ya no va a ser que un alcalde de Azcapotzalco, si se le ocurre, va a hacer un proyecto de desarrollo inmobiliario, urbano, económico en su zona, por el otro lado en Milpalta, Coyoacán, y no se ve correlación. Es ver a la Ciudad de México como un todo, como un ente completo, en el cual los procesos de desarrollo de las zonas te impactan en toda la Ciudad de México. Es decir, un proyecto de desarrollo en Milpalta, zona rural, te impacta en Miguel Hidalgo, en Azcapotzalco, en otras zonas de la propia ciudad. Entonces es tener una visión de desarrollo integral de la ciudad para que no suceda lo que nos sucedió en el pasado. ¿A qué me refiero? A que hubo un boom inmobiliario en el cual hubo una saturación de servicios, urbana, vial, que ahora estamos padeciendo. Entonces significa de hacer un alto en todo este caos de la ciudad y tener un crecimiento ordenado
respetando la movilidad, el medio ambiente e incluso las características culturales de desarrollo de la zona. Tenemos el caso de, por ejemplo, del pueblo de Joco, que el desarrollo inmobiliario vino a destruir este pueblo de tradiciones histórica de la ciudad. Entonces, es evitar estas situaciones para la ciudad. Y con toda la polémica que ello guarda, a propósito, tu bancada, hay un problema ahí. A ver, la ciudadanía votó por ustedes, les dio el voto de confianza, los llevó al poder. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la bancada? ¿Por qué existe esta división? Y si crees que la división interna está afectando o está tratando de paralizar esta división interna, las actividades legislativas, ¿cómo van a arreglar las diferencias para que la ciudadanía pues le quede claro cómo están trabajando ustedes, ¿no? Sí, mira, el grupo parlamentario de Morena viene de un movimiento social, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Las y los diputados de Morena tenemos diversos orígenes en los cuales nos confluimos en esta primera legislatura. Es válido, es normal que tengamos diferencias, pero nuestras diferencias no están por encima del proyecto de ciudad. Nosotros como legisladores, legisladoras de Morena, somos parte de este proyecto de la ciudad. Tenemos claro que la ciudadanía hace ya 2 años votó por un proyecto, o sea, votó por el gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y votó por darle una mayoría legislativa. Somos respetuosos y defendemos la división de poderes, pero tenemos claro que somos un mismo proyecto y vamos de la mano en el proyecto. Te puedo decir que en este año que llevamos de legislatura, hemos sido responsables con la ciudad, con el proyecto, y hemos aprobado, hemos conducido la dirección del Congreso y hemos aprobado todas las reformas que la ciudad ha necesitado. O sea, no ha habido parálisis legislativa. Actualmente estamos en un proceso de discusión y de valoración interna de quién será nuestra próxima coordinador del grupo parlamentario. En algunos días más tendremos que definirlo previo al inicio del siguiente periodo de sesiones, que es en febrero. Entonces, en este mismo mes de enero estamos comprometidos a definir la coordinación. Bueno, qué bueno, ¿no? Que ya nos estás dando un panorama mucho más certero, porque la ciudadanía votó por un gobierno cercano a la gente y, por supuesto, con diputados también cercanos a la ciudadanía. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Pero al regresar, ¿qué te parece si hablamos también de las protestas que han llegado hasta la puerta del Congreso local, todas estas manifestaciones, tanto de los animalistas, ¿no?, como de este otro grupo que son como que activistas a favor de los palenqueros? ¿Qué está ocurriendo también con ese tema de los animalistas y con el resto de las iniciativas? Pero además, ¿cómo han recibido ustedes a estos movimientos sociales y cómo les han dado respuesta? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, pues regresamos en unos minutos más. Vamos a hacer la pausa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. El tema en la mesa: la agenda legislativa 2020, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué se va a aprobar? ¿Qué no? Bueno, de todo eso vamos a hablar en unos segundos más. No se vaya. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, la Agenda Legislativa 2020, y para eso tenemos pues invitados de lujo: la diputada Lisette Clavel del Partido del Trabajo y el diputado Carlos Castillo, diputado de Morena en el Congreso local. Bueno, estábamos comentando y estábamos conversando sobre qué se aprobó en el 2019, cómo han pasado a la historia en esta legislatura ellos, porque han logrado cambios sustanciales en la Ciudad de México a favor de las mujeres, y por supuesto que les tocó pues también modificar la legislación para crear esto que ahora será la Fiscalía. Y bueno, ya tenemos nueva fiscal, ya tenemos la Fiscalía, y esperemos que también sigan trabajando, que las diferencias internas en las distintas fracciones parlamentarias no interrumpa ni impida el avance legislativo. Carlos. Pues sí, mira, hemos tenido algunas modificaciones de la integración del Congreso. Por ejemplo, tenemos una diputada y un diputado que se decidieron ser diputados ciudadanos o sin partido.
el caso de la diputada Evelyn Parra, que se desprendió del grupo parlamentario del PRD, del diputado Guillermo Lerdo de Tejada, que hace unos días también anunció el desprendimiento del PRI. Pero como legisladores y legisladoras, esta integración es muy interesante porque a pesar de las diferencias y que hemos dado unos debates muy intensos en tribuna, hemos construido, como te lo he comentado, acuerdos hacia adelante. También, como te lo decía hace unos momentos, que nosotros como grupo parlamentario de Morena nos asumimos parte de un grupo. También la jefa de gobierno, en reuniones que hemos tenido con ella, nos ha comentado, por ejemplo, de su intención de enviar en este periodo la ley de educación, la ley de útiles y uniformes escolares, para que este programa sea ya un derecho jurídico legal, la ley de bienestar de la ciudad, a partir de que, bueno, toda la política de bienestar de la ciudad también ha cambiado a partir de que el presidente de la República ha absorbido una serie de programas que se establecían desde la ciudad. Entonces, hace falta fortalecer el tema de defensa de las mujeres. No solamente fue la ley Olimpia, sino también aprobamos la ley del banco de ADN. Nos hace falta la ley del registro público de agresores sexuales, sí, que se va a tener su debate también en el tema de derechos humanos. Pero es un stock de reformas legislativas que la jefa de gobierno consensuó con organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las mujeres. Entonces, una parte ya avanzamos muy importante, reformas al Código Penal, a la Ley de Seguridad Ciudadana, pero nos falta esta otra parte que en este periodo legislativo vamos a estar llevando a cabo. Aprovecho también para comentarte que a diferencia de la otrora Asamblea Legislativa, nosotros tenemos mayor número de días y de meses en periodo legislativo. La Constitución nos estableció un periodo más amplio. Va a ser, este periodo primero es de febrero a mayo, entonces vamos a tener un muy buen tiempo para hacer un fortalecimiento del marco legal de la ciudad. Bueno, y en este sentido hay mucho todavía por hacer. En efecto, está el banco de ADN y además el registro público de los agresores sexuales para que pues queden en evidencia. Claro. ¿No? Diputada Clavel, ¿cuáles son los retos más importantes en este 2020? Fíjate que ahorita a lo largo de este diálogo me han venido a la cabeza muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de fracciones parlamentarias y en ese sentido me viene a la cabeza la idea de que, bueno, se nos olvida muchas veces que si bien es cierto que el trabajo en grupo y que proveniendo de algún grupo específico o instituto o político específico traes alguna carga ideológica la mayor parte de las veces, lo cierto es que al volverte legislador eres legislador de todos los ciudadanos, entonces ya no tienes que estar en la defensa de una posición ideológica, sino en la defensa de los ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado, también cuando estábamos hablando de la ley de planeación, hablaba de todos los pendientes que tenemos, como esa ley no puede salir, si el impacto del proceso legislativo es muy variado. Esa ley no puede salir si no tenemos la de ordenamiento territorial, en donde estamos tocando los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y a su vez eso me trae a la cabeza el tema de los diferentes usos de suelo que tenemos en la Ciudad de México, una cantidad impresionante de usos de suelo que ya muchas veces no aplican, que no hemos revisado la vocación del suelo. Hablaba el diputado de los grandes consorcios inmobiliarios que hacen un crecimiento desordenado sin revisar condiciones de vialidad, de movilidad para la ciudadanía. Pero también tenemos, una serie de leyes, por ejemplo, que nos ayudan a que una persona monta un negocio en su casa, puede hacerlo, pero cuando se enfrenta ante la posibilidad de hacer su negocio legal, como decir, soy comerciante, pues no puede hacerlo porque existe un uso de suelo que no le permite en su casa vender gelatinas, ¿no? Entonces tenemos esa condición. La ley de ordenamiento territorial nos lleva a ver cuáles siguen siendo territorios ecológicos, reservas territoriales. Tenemos que revisar todo eso, los problemas que tenemos en los pueblos originarios de disputa de tierras que hay.
Me parece que es muy importante eso. Tenemos estos temas de vanguardia, como lo hemos visto, o incluso a veces por algunos grupos llamados temas de moda, sobre los cuales hay que legislar y que tenemos que sacar adelante. Entre ellos, por ejemplo, uno que está muy en boga en la Ciudad de México y que tenemos que ver cómo lo podemos hacer seguro para los ciudadanos es el tema de la medicina alternativa. ¿No? La medicina alternativa tiene una serie de aplicaciones que tienen que ser reguladas porque ya hay personas que tienen cédula profesional, no estoy hablando de tallercitos ni nada, que tienen cédula profesional para practicar este tipo de medicina. Hay un derecho del paciente para determinar por cuál de las vías debe de ser atendido o quiere ser atendido, y no está plasmado ese derecho. Tenemos, por ejemplo, grupos de trabajadores, los no asalariados, que tenemos que ver por ellos, y es un tema también muy pendiente para la Ciudad de México, porque en ellos encontramos desde el organillero, el bolero, hasta el comercio ambulante. Y bueno, pues actualizar nuestra ley de desarrollo económico también tenemos una vertiente muy amplia, pero afortunadamente tenemos también un periodo amplio para poder sacar adelante todo. Bueno, entonces son más de 3 retos, ¿no? Ya son distintos los retos, son diversos los retos, es una agenda legislativa amplia. Estamos hablando de alrededor de unos 20 temas. Yo calculo que más, 20 básicos, 20 torales, pero además todos los que vayan surgiendo en el camino, ¿no? Entonces, más o menos, más de 20 temas, más de 20 asuntos importantes a lo largo del año se van a discutir en el Congreso. Carlos. Así es, sí traemos una carga legislativa muy importante. Hay que entender que no solamente fue un cambio de legislatura, que se fue la 7ª legislatura de la Asamblea, entró el Congreso, ya no, sino que a nosotros nos corresponde como primera legislatura toda la armonización del marco legal constitucional. Entonces, pues no es algo sencillo que nos dejaron los constituyentes. Además es un tema que hemos estado, bueno, por mi parte he estado disfrutando mucho esta legislatura, porque estamos escribiendo sobre un libro en blanco, es decir, estamos generando nuevas condiciones para la ciudad en términos de seguridad ciudadana, de procuración de justicia, desarrollo económico, es decir, todos los temas transversales de la ciudad. Estamos generando un nuevo proyecto, no es a los próximos 3 años o a un sexenio, sino es para 20, 30 años. Te puedo comentar, por ejemplo, en este año, aprovecho todos los espacios para hacer esta difusión, vamos a tener elecciones vecinales. Es decir, teníamos ya más de 10 años que no se llevaba a cabo este proceso democrático de empoderamiento de la ciudadanía. En abril se van a crear estas nuevas comisiones de participación comunitaria que legislamos en el periodo pasado. Y entonces vamos a tener ahí un nuevo instrumento, nuevos actores ciudadanos, sociales, que van a emerger en la ciudad. Y algo muy importante, la forma en la que llevamos a cabo este proceso legislativo, quitamos esa cuestión de que los partidos, todos los partidos, se intervinieran en esta elección vecinal. Ahora la ciudadanía va a votar por una persona, no por una planilla. Entonces este voto corporativo que llevaba clientelar, a ganar, clientelar, que llevaba a ganar una elección en una colonia, pues ahora no va a ser posible, porque entonces un ciudadano o ciudadana que tiene participación, sus familiares, amigos, vecinos, que voten por él, va a estar incluido en estos comités, y fortalecemos esta figura que va a acompañar el ejercicio de gobierno de todos los niveles, de las alcaldías y del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, y a propósito de la participación ciudadana, aquí también en esta mesa hubo un debate muy fuerte con Greta, esta vecina de la colonia Juárez, a propósito de la ley de participación ciudadana. ¿Cómo finalmente va a quedar ese asunto? Pues en este momento, como está, es dadas las reglas para que sean los vecinos los que voten por los vecinos, que sean que se vaya dando. Empezamos, me parece, en el mes de marzo o mayo, empezamos con 2 primeras alcaldías que son las que van a hacer este ejercicio, que es el de Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Van a empezar con nuevos, además con estas modalidades de sin plásticos y demás, para poder empezar a ejercer este tipo de voto por los vecinos, y que sean los vecinos de las mismas comunidades los que reconozcan en sus vecinos a los representantes que van a llevar la voz para las necesidades de cada una de sus localidades. Me parece que el andamiaje está dado.
las reglas están claras y yo creo que va a ser un muy buen ejercicio para ver esta situación cómo se da ahora con esta representación vecinal. Bueno, pues yo la verdad les agradezco mucho que hayan estado presentes esta mañana en vivo para nuestro público de Capital 21 con esta agenda pues impresionante. Son más de 20 temas, vamos a estar muy al pendientes, pero no sin antes amarrar con ustedes un compromiso público para que vengan de nuevo a debatir con el resto de las fracciones parlamentarias, como lo hacemos frecuentemente aquí en Agenda y Contexto. Carlos Castillo, ¿te comprometes? Claro que sí, Mariana. ¿Sí? Cuando guste, estamos a la orden. Pues conste, Muchas lo gracias amarramos, por la invitación. ya, ¿sale? Pues aquí vamos a tenerte, por supuesto, con este y otros debates, tanto con ciudadanos como con otros legisladores. Claro que ¿De sí, acuerdo? el diálogo siempre enriquece. Por supuesto que sí, la crítica constructiva se agradece. Gracias. Y bueno, diputada Lisette Clavel, es un gusto siempre también conversar contigo, contamos contigo también. Comprometida contigo, con tu auditorio, claro que sí. Bueno, pues entonces nos Claro vemos que pronto sí. en Muchas estos gracias. debates que vamos a pues organizar, a transmitir, a realizar aquí en Agenda y Contexto para todos ustedes sobre los temas que a usted y a mí nos importan. Así que pues aquí hay que estar al pendiente. Vamos a avisarles, por supuesto, con tiempo de cuáles van a ser los temas que vamos a manejar y quiénes serán los invitados, ¿no? Pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Carlos Castillo, diputado de la fracción parlamentaria de Morena, por haber estado presente esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Igualmente, diputada Lisette Clavel. Mil Bueno, gracias. pues yo regreso con Agenda y Contexto con el siguiente bloque. Ya está en nuestro estudio Federico Taboada, él es urbanista. Vamos a hablar de la línea 3 del Metrobús, así que no le cambie, no se despegue de la pantalla. Regresamos con los asuntos que a usted y a mí nos importan. No se vaya. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. Me da muchísimo gusto presentarles esta mañana a Federico Taboada. Él es urbanista y viene a hablar con nosotros de la línea 3 del Metrobús. Qué gusto conocerte. Qué Un gusto placer. platicar Bienvenido. contigo, Mariana. Gracias por invitarme. Bueno, pues hay polémica en algunas líneas del Metrobús. Algunos vecinos están a favor y otros en contra. Algunos se quejan, no quieren que pase en sus avenidas el Metrobús. Mencionan que va a haber paraderos y que esto podría ocasionar la generación de ambulantes. En fin, muchísimos datos y muchísimas quejas se han vertido en las redes sociales, pero hay otros vecinos que sí quieren que haya un transporte porque los llevaría prácticamente muy rápido a sus destinos, tanto a las escuelas como a los trabajos. Pero platiquemos de la línea 3, ¿cómo va este tema? Mira, comenzó la construcción a finales del año pasado. Empezó a haber una sensibilización con vecinos que pues donde empezaron a surgir algunos comentarios, dudas de problemas que podrían suceder, se intentaron resolver. La línea es una extensión que va a ir desde Etiopía hasta el Hospital General de Joco. Ahí está el hospital de un lado y la Cineteca del otro, para que tenga referencia la gente. La cosa es que esa ampliación son 7 estaciones y ha habido pues una comunidad muy activa que ha estado empezando a protestar y a pedir que se les consulte. Hubo una consulta que pues se mira, hizo. Justamente en la pantalla tenemos Sí, el gráfico en donde tú mencionas muy bien, es la red actual del Metrobús. Es una inversión de 450 millones de pesos. Exactamente. La inversión total son 4.27 kilómetros, 4,5, casi 4,5. Casi 4,5 kilómetros. Esa es la inversión que va a haber y va a tener muchos beneficios para la comunidad. Ahora, siempre hay algunas consecuencias que puede haber a la línea, como esas que comentas, que puede haber comercio ambulante, que puede haber más gente. El tema es que todos coincidimos en que hay un problema en la ciudad de movilidad muy grande. Y la verdad es que ese problema se ha causado porque ha habido un freno en la inversión de transporte público en mucho tiempo. Si tú te acuerdas, pues antes de la línea 12 del metro, pues la línea anterior fue casi 20 años antes. Tenemos un retraso en infraestructura casi de 40 años y eso nos tenemos que actualizar rápidamente. Y tenemos que sensibilizar a los vecinos y a las vecinas de que infraestructura como esta nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Hay muchas cosas que va a traer el Metrobús a ese lugar. Número 1, la movilidad va a ser mucho más ágil. Lo que los vecinos argumentan, algunos vecinos argumentan, es que se va a reducir la capacidad vial de Avenida Cuauhtémoc.
en ese tramo. Y la verdad es que eso va a suceder con los autos, pero lo que nosotros tenemos que empezar a medir es cuántas personas se mueven. Y la verdad es que el número de personas que se va a mover en ese tramo va a ser mucho mayor. Mira, yo tengo los datos aquí, la cobertura es de 110,307 habitantes, 105,679 empleos. Claro. Esta es la cobertura. Y la demanda es de 10,404 viajes al día, son extras estimados. Y son 20,454 viajes en metro potencialmente sustituibles. O sea, estamos hablando de un gran porcentaje de la población. Hay una densidad de empleo y hay una densidad de la población, ahí como lo estamos viendo en el gráfico, y por supuesto que estas personas necesitan moverse de una manera eficiente. Eficiente y accesible, y también con una tarifa pues adecuada para ellos. Fíjate, no nos podemos quedar simplemente en la acotación de lo que está pasando en esa ampliación, que son 7 estaciones, 4,5 kilómetros, como dices muy bien, que es chiquita. Pero nosotros tenemos que concebir el transporte público en una ciudad como un sistema. Es decir, el Metrobús complementa al metro, que complementa a los trolebuses, que complementa a el transporte público concesionado, a las bicis, a las partes peatonales. No podemos ver en aislado esto. Entonces, lo que estamos viendo aquí con esta obra es que un sistema se va a fortalecer y va a empezar a tener mucha mayor cobertura. Tenemos que empezar a pensar que no solamente vamos a afectar o a beneficiar a los vecinos. Mucha gente que viene de muy lejos, desde Tenayuca, que es donde empieza esta línea del límite del Estado de México, va a tener una reducción en sus traslados muy grande. Es un gran beneficio para ellos. Ahora, fíjate las cifras. Solo un autobús de Metrobús sustituye 126 automóviles. El 20% de la gente que se mueve en Metrobús ha decidido utilizar el Metrobús y dejar de utilizar el auto. Esa es una gran noticia. Entonces, significa que estamos haciendo muy bien este transporte y este modo de transporte, y necesitamos hacer mucho más para reducir los viajes en automóvil. De otra manera, la ciudad va a seguir igual de colapsada. Se habla mucho, y creo que este es un punto que tenemos que dejar muy claro, que en la ciudad ya no cabemos, que hace mucho, que hay mucha gente y que viene mucha gente y demás. La población de la Ciudad de México es la misma hace 30 años, no ha crecido. Entonces, la cosa es que nos estamos llenando de automóviles por todos lados, y la respuesta para poder tener una mejor movilidad en la ciudad es el transporte público. Entonces, tenemos que empezar a ver los beneficios de la mayoría y no solamente algunas quejas. Hay que atender los comentarios de los vecinos, yo creo que sí, pero no podemos detener una inversión tan importante y un beneficio para tanta gente. Creo que lo que tiene que hacer el gobierno, y va a hacer muy bien, es ponderar si vale más el comentario o las quejas de 100 vecinos o de 10,000 beneficiarios que va a tener esta línea. Yo creo que también falta una labor de convencimiento, de sensibilización, que se tiene que reforzar aún más, Claro. Escuchar a los vecinos, porque bueno, tú sabes, ellos han paralizado avenidas en protesta por estas obras del Metrobús. Así que bueno, una medida importante para que ellos de algún modo se sumerjan y se empapen de lo que realmente significa como beneficio, y hacerles ver la realidad. Es una mejora, son vías que se tienen que abrir para que estos transportes pues nos lleven a nuestros lugares mucho más rápido. Estamos hablando también de que es una alternativa vial concreta, es una duración de los trabajos que han empezado desde octubre del 2019 y que se pretenden concluir en junio de este 2020. Van a tener algunos carriles laterales, por supuesto que se continuarán estos carriles para los vehículos. Tenemos otro gráfico en donde podemos ver incluso esto, ahí lo tiene usted, ahí vea. Pues el Metrobús solamente va a cubrir 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. ¿Estás de acuerdo? Va a haber 3 carriles para los autos particulares, uno más en la extrema derecha, como se ve en la pantalla. Y bueno, pues esta información es información oficial. Y otro dato importante, mira, hay rumores, la gente por desgracia cae muy frecuentemente en las fake news. Se está corriendo un rumor absurdo en el sentido de que habrá un incremento en el precio del Metrobús y del metro. No. ¿Qué piensas tú de estas fake news? Mira, fíjate que es una fake news que viene muy sustentada de algo que está pasando en el país. De más o menos de septiembre a la fecha, ha habido como un contagio en distintos estados que son aledaños a la Ciudad de México: Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, que han empezado a aumentar las tarifas de su transporte.
El transporte público en estos lugares puede llegar casi a 16 pesos. En las ciudades de 4.50 el transporte concesionado. El Metrobús es de 6 pesos, el metro es de 5. Entonces, hay como una alimentación de ese miedo, pero es equivocada. La jefa de gobierno ya salió a decir, y el secretario de Movilidad también, Andrés Layo Loaesa, que no va a haber estos aumentos, que la tarifa va a seguir igual. Yo creo que es un compromiso que deben mantener ellos y que lo van a hacer, porque de nada nos sirve tener un gran transporte público con tarifas que no puede pagar la gente objetivo que queremos. Voy a poner un ejemplo internacional y uno local. En Londres, por ejemplo, Londres tiene un gran transporte público. El tema es que sus tarifas son carísimas y la gente ya no puede pagar el metro en Londres. Tiene una cobertura muy importante y la gente ha optado por otro tipo de movilidad que pues no es la más adecuada. En el Estado de México ha pasado eso. ¿Qué sucede? Aumentan tarifas, la gente se queja porque no hay legitimidad para hacerlo, porque no hay mejoras, hay asaltos. Y violaciones sexuales, por supuesto. Tremendo, tremendo. Sí. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es empezar a tomar transporte público pirata, estas combis que no están reguladas y demás cosas, porque tienen mejores precios. Entonces, no, yo creo y creo que están haciendo muy bien en el gobierno de la Ciudad de México en mantener las tarifas como están. No va a haber ninguna otra manera en la cual podamos seguir atrayendo gente a este medio de transporte si no tenemos una tarifa adecuada que la gente pueda pagar. Y medios, que el Metrobús ya es muy común, pero eso está transitándose a otros medios, el poder pagar con una sola tarjeta. Los trolebuses, las bicis, el metro, el Metrobús, todo poder pagarlo con una sola tarjeta. Es muy cómodo. Bueno, y comentarle rápidamente a nuestro público que cuando vea este tipo de noticias, ubique bien la fuente de información, quién está publicando, cómo se llama el reportero o la reportera que está publicando la información y si es un medio informativo real y no fake news, que son estas fakes que te transmiten por WhatsApp sin ninguna fuente, sin ningún crédito, nadie firma esas noticias porque pues son noticias falsas, entonces pues muy al pendiente de eso. Rápidamente, ¿cómo podemos hacer sinergia con los vecinos que están inconformes de estas obras? Yo creo que hay que escucharlos, hay que reunirse con ellos nuevamente. Va a haber un grupo que siempre se va a oponer, pero que tenemos que escuchar cuáles son sus quejas. Esto no es únicamente del Metrobús, ha pasado en otros lugares, ha pasado en obras del metro, por ejemplo, pero ahora lo que hay que hacer es acercarse a ellos, ver cuáles son sus quejas, cuáles podemos resolver, en qué tiempo, si son legítimas, no son legítimas. Siempre va a haber gente que se va a quejar por los impactos de las obras, pero la verdad es que no podemos tener un mejor transporte si no hacemos estas obras. Entonces tenemos que sacrificar algo de tiempo y algo de paciencia y tal vez tendrá ruido y polvo, pero el beneficio va a ser mucho mayor. Tenemos que ver a largo plazo para esto porque la ciudad no puede esperar más. Como te comentaba al principio, tenemos un atraso de 40 años en infraestructura. Claro. Es tremendo y eso está deteniendo que nos podamos mover más fácilmente y que podamos tener una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, y también hay que comentar que también se esperan pues mejoras en el sistema de transporte colectivo metro, algunos vagones, algunas estaciones, tú sabes, la gente pues está haciendo sus necesidades fisiológicas, incluso huele en algunas estaciones, en Garibaldi, estación Garibaldi, en la estación Guerrero, son estaciones muy abandonadas y bueno, lo que queremos cuando abordamos este sistema público pues es que esté limpio, que esté presentable, hay que colaborar, no hay que arrojar basura en los vagones. Usted bien sabe que también arrojar basura tanto en el Metrobús como en el trolebús o en el metro pues afecta, ¿no? Estamos afectando a ese medio de transporte porque es un espacio público pues, al que todos tenemos derecho. Sí, si me permites, daría un último apunte de lo que puede traer el transporte público a la zona. Usualmente el Metrobús es un sistema de transporte muy vigilado y que es muy seguro. Siempre va a haber situaciones excepcionales porque uno lo asaltan en misa. Pero el Metrobús es un lugar muy seguro, las estaciones, tanto los autobuses, tienen su separación para las partes que son para mujeres y para hombres, pero esto va a tener mucha mayor seguridad a la zona, va a tener mucho mayor flujo peatonal, lo cual va a traer una sensación de seguridad
más grande, los cruces seguros, que eso es muy importante porque hay mucha gente de ya edad muy considerable en la zona que no puede acceder al transporte público porque hay banquetas rotas, porque los cruces no tienen rampas. Pero ya se está arreglando, etcétera. incluso ya se inauguró el crucero en Buenavista, lo vi anteayer. Y bueno, pues ahí vamos a tener esas mejoras. Oye, Federico, te espero pronto en otro programa. Sí. Se nos acabó el tiempo, pero realmente me ha gustado mucho charlar contigo. Te espero pronto. Gracias, Mariana, un gusto verte. Muchísimas gracias a Federico Taboada, se nos agota el tiempo, él es urbanista, lo esperamos pronto. No queda más que agradecerle a usted por haberme acompañado a lo largo de esta hora. Gracias a Mónica Ponce y Carla Mendoza, intérpretes de lengua de señas mexicana. Yo lo espero el día de mañana a las 10 de la mañana.